¿Te gusta el vino? ¿Te imaginas abrir cualquier canilla de tu casa y que en vez de agua te salga un buen tinto? Bueno, en la casa del folclorista Horacio Guaraní salía vino hasta en la ducha. Corría la década del 70 y Horacio Guaraní, destacado cantante y compositor del folclore argentino, disfrutaba de un gran éxito. Actuaba en los festivales más importantes del país y sus canciones eran grabadas por intérpretes destacados de la música nacional. Horacio había comprado una bonita casa en la calle Manuel Ugarte del barrio de Coglan, Buenos Aires, y al poco tiempo consiguió comprar la casa contigua para ampliar su terreno. Arregló estas propiedades a su gusto, dándole un estilo bohemio. Una vez que estuvo lista, bautizó la propiedad con el nombre de El Templo del Vino. Lógicamente, refería a la pasión que el artista sentía por esta bebida. La vida es un vino amargo, dulce en jarras compartidas. Que los que nadan pa' dentro se ahogan solitos. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida. El salón principal de la casa fue acondicionado para la recepción de amigos. Guaraní tenía entre sus amigos a destacadas figuras del ambiente artístico y deportivo del país. El amplio salón contaba con una larga mesa, sillones, una barra y hasta con una pequeña bodega privada. Para inaugurar su nueva casa, Guaraní decidió organizar una gran cena e invitar a todos sus amigos. Y así fue. Aquella noche, entre los invitados, destacaban el automovilista Juan Manuel Fangio, integrantes de los conjuntos Los Chalchaleros, los hermanos Ábalos, los Tucutucu, los humoristas Alberto Olmedo y Juan Carlos Altavista, más conocido como Minguito, los cantores Jorge Cafrune y Emundo Rivero, entre otras figuras. Guaraní, fiel a su estilo folclórico, ordenó que para la ocasión se preparara deliciosas comidas tradicionales: asados de carne de vaca, cerdo, cordero, chivitos, aves de granja, variedad en embutidos, diferentes tipos de empanadas, además de ensaladas y salsas para acompañar. En la enorme mesa, entre los suculentos platos, transpiraban botellas de agua, jugos y bebidas gaseosas, pero no había ningún vino en la mesa, lo cual era sumamente extraño. Los invitados esperaban que Horacio dé la orden de traer desde su bodega algunas botellas de vino, pero esto no sucedía. Y lo más extraño era que el mismo Horacio Guaraní estaba cenando sin beber vino. Pero más que extraño, era absurdo. ¿Cómo se podía inaugurar una casa que llevaba el nombre de El Templo del Vino sin un vino sobre la mesa? Estos pensamientos no eran más que murmullos entre los comensales, hasta que uno de estos no aguantó más e interpeló al anfitrión. «Horacio, ¿acaso no hay vino en esta casa?» Horacio esperaba ansioso aquella pregunta, para la cual ya tenía una respuesta lista, y contestó: «¿Cómo te parece a vos que en esta casa, a la cual llamé el Templo del Vino, no te voy a servir un vino?» Todos lo miraron con una mezcla de asombro y desconcierto. Guaraní prosiguió: «El vino corre por las paredes de esta casa de igual manera que corre por mis venas. El que quiera beber un buen vino, que se levante con su copa en mano y abra cualquier canilla de esta casa, la de la cocina, la del lavadero, la del patio, la del baño, la que quieran, y verán que de estas verterá el vino para saciar su sed». Todos los presentes rieron incrédulos. Y fue entonces cuando el mismo Horacio Guaraní tomó su copa y pidió que lo acompañasen a la cocina. Grande fue la sorpresa cuando de la canilla izquierda del lavado salía un espumoso vino tinto.
Ante la cara de asombro de los invitados, Horacio aprovechó para agregar: este vino es un vino que viene directo desde una bodega de la provincia de Mendoza. Este vino cruza la provincia de San Luis y La Pampa para llegar directamente a esta casa, al Templo del Vino. A partir de hoy, también la casa de mis amigos. Los invitados, algunos crédulos y otros simplemente emocionados con los versos de Guaraní, estallaron en un gran aplauso, mientras Guaraní bebía a fondo blanco una copa de vino recién servida del grifo de su cocina. Aquel momento fue un espectáculo surrealista e inolvidable para todos los invitados. Los invitados recorrieron la casa para comprobar si esto era cierto. De todos los grifos de la casa vertía vino con buena presión, inclusive de la ducha. El vino de la canilla salía a temperatura ambiente. Más tarde, Horacio ordenó que trajeran de su bodega privada botellas de deliciosos y finos vinos para compartir con sus amigos. Y como era de esperarse, esta historia corrió de boca en boca y llegó a la prensa. Los programas radiales y las revistas de la época comentaban sobre esa casa de Guaraní donde el vino salía de los grifos. Historia que, conociéndolo a Guaraní, nadie ponía en duda. Pero sí desconfiaban de la versión que aseguraba que había una tubería secreta entre una bodega mendocina y la casa de Guaraní, ya que para esto se tendría que haber instalado más de 1000 kilómetros de caños. Otros afirmaban que en aquella enorme obra de remodelación, Guaraní había hecho instalar una bodega subterránea y que subía el vino mediante un sistema de bombas de agua. Lamentablemente Horacio no pudo disfrutar mucho de esta casa porque durante el tercer gobierno del presidente argentino Juan Domingo Perón, su casa sufrió un atentado con una bomba. El atentado había sido ordenado por el ministro de Bienestar Social de la Nación y mano derecha del presidente Perón, un hombre llamado José López Rega, alias El Brujo, que también lideraba la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como la AAA, organización paramilitar que se ocupaba de atentar y desaparecer a personas vinculadas con dicha ideología de izquierda. Guaraní se vio obligado a abandonar el país ya que estaba en la lista negra de esta organización debido a sus opiniones políticas e interpretación de canciones de protesta. Pero este atentado, en vez de derrumbar la casa, terminó fortaleciendo el mito del Templo del Vino de Guaraní, donde el vino brotaba de los grifos. Inclusive, había quienes aseguraban que el gran Horacio Guaraní se duchaba con vino para disparar su magia poética y creadora. Las décadas pasaron y pese a que muchos de los invitados a aquella fiesta aseguraban haber visto salir vino tinto de las cañerías de la casa de Guaraní, había quienes sostenían que eso era solo un mito, una mera leyenda urbana asociada al gran gusto que Guaraní tenía por esta bebida. Y fue el mismo Guaraní quien en una entrevista confirmó esta historia. Explicó que, si bien era verdad de que el vino salía por las canillas de su casa, aclaró que hubo mucha exageración, de la cual él también fue parte, solo por diversión. El vino sí brotaba en todos los caños de la casa, inclusive del de la ducha. Pero este no llegaba mediante cañería desde una bodega mendocina, como él había dicho aquella noche. Solo estaba bromeando ante sus invitados. Tampoco existía ese complejo sistema de bodegas subterráneas y bombas de agua debajo de su domicilio. Y la explicación era por demás de sencilla. Aquella tarde, unas horas antes de que lleguen los invitados, mandó a cerrar la llave de paso del agua y ordenó vaciar el tanque de 200 litros que estaba ubicado en el techo, el cual se utiliza para reservar agua, y lo hizo rellenar con litros y litros de vino tinto. Vertió en este tanque aproximadamente 10 botellones de 5 litros de vino, que aquí lo llamamos damajuanas.
Es decir que, en total, cargó en el tanque unos 50 litros de vino tinto, el cual se distribuyó por toda la casa por el sistema de cañerías. Estas astucias eran típicas de don Horacio Guaraní, quien era un hombre muy alegre, dueño de un sentido del humor fantástico. Guaraní explicó que solo quería jugarle una broma a sus amigos, pero que ésta se le fue de las manos. Todos le creyeron y la historia de las cañerías subterráneas entre bodegas de Mendoza y su casa se regó como pólvora en Buenos Aires y el resto del país mediante la prensa. Esto divertía tanto a Guaraní que prefirió llamarse al silencio para así alimentar aún más el mito. El maestro Horacio Guaraní no solo fue un adelantado en lo que a música y poesía concierne, sino también fue un visionario en el ámbito del negocio del vino y la ingeniería. Y te cuento por qué. El 4 de marzo del 2020, la localidad de Setecani del municipio de Castelvetro, Italia, amaneció alborotada porque desde sus grifos comenzó a salir vino. En este caso, Guaraní no tuvo nada que ver. A las pocas horas, la alcaldía informó que el suceso se debió a que empleados de una bodega cercana conectaron por equivocación sus cañerías a la red de suministro de agua del pueblo. En menos de 3 horas, el problema estuvo resuelto y decenas de vecinos aprovecharon para cargar botellas con el vino que salía de sus grifos. Pensar que si Horacio hubiese estado ahí ese día, en ese pueblo italiano, habría dicho: esto yo lo inventé hace 50 años. ¿Y por qué te digo que Horacio fue todo un visionario? Porque 50 años después de aquella travesura de don Horacio Guaraní, una empresa mendocina anunció la construcción de un edificio, el cual contará con un sistema de bodegas y cañerías internas que suministrarán vino a cada departamento. Es un proyecto con fines turísticos, donde el huésped podrá alojarse en una de estas unidades y servirse vino directamente desde las canillas instaladas en cada departamento. Y quién te dice, quizás hasta puedas darte una refrescante ducha con vino mendocino. Coméntenme aquí abajo en la caja de comentarios si qué vino o qué bebida les gustaría a ustedes que les llegue por cañería. A mí, un buen vino patero de Cafayate sería excepcional. Mi nombre es Matías Ángel, esto es otra edición de Luna Tugma Radio. No olviden suscribirse al canal y compartir este video con sus amigos. Les mando un gran abrazo y un gran salud. Si hablábamos de vino, en vez de tener un café, está bueno que tenga un vinito. No hay presupuesto. No hay presupuesto. Sí. Presupuesto.